Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiéndoles esta maravillosa lección que lleva como título en esta semana la lección número 6, dones espirituales. Seguimos estudiando primera y segunda a los Corintios, así es que vamos a ver de qué trata estos dones espirituales para esta lección maravillosa esta semana. Y dice allá en 1 Corintios 14:1, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Al igual que el cuerpo humano, la iglesia es una, pero tiene muchos miembros, cada uno con diferentes roles, funciones y dones, empleados con amor. Estos dones espirituales promueven un sentido de unidad que refleja el carácter del Dios triuno. Esta semana examinaremos 1 Corintios 12 al 14 y su enseñanza acerca de los dones espirituales. Esta sección forma parte de una unidad un poco más amplia, en la que Pablo aborda el comportamiento cristiano esperado en el ámbito religioso en 1 Corintios 11 al 14. La principal preocupación del Pablo tiene que ver con el problema de las reuniones desordenadas. Su respuesta a este problema es que la iglesia es un todo cuyas partes tienen diferentes funciones que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios 4:2. Y en resumen, Dios dio a la iglesia dones espirituales para promover la unidad a través de la diversidad. Sin duda, Pablo sigue teniendo en mente el problema de las facciones abordado en los 4 primeros capítulos de 1 Corintios, donde la respuesta a la falta de acuerdo entre los miembros de la iglesia es la unidad en Cristo. Y ahora desarrolla esa idea presentando su comprensión del papel de los dones espirituales. Según Pablo, la unidad en Cristo y en el Espíritu es el único medio de evitar las divisiones. Así que vamos a estar estudiando este tema sumamente importante para poder evitar que hayan divisiones dentro de la iglesia y donde todos podamos trabajar con un mismo sentir. Es evidente que la iglesia de Corinto estaba dividida por distintos temas. No se ponían de acuerdo acerca de los predicadores, ni en la forma de comer, ni en si debían casarse o quedarse solteros, ni en cuál de los dones espirituales era el que debía recibir más honra. Y una vez que ha dado respuesta a los primeros problemas, Pablo muestra la manera en la que los dones espirituales pasan de ser un problema a ser un medio de unión, allí en 1 Corintios 12 al 14. ¿Y qué don es el mejor? Ninguno. ¿Por qué? Vamos a verlo a través del estudio de esta semana y vamos a estudiar los siguientes puntos, ¿verdad? Los dones espirituales. Muchos dones, un único dador. Muchos miembros, un único cuerpo. Vamos a hablar también del elemento unificador, la excelencia del amor, ¿verdad? Vamos a hablar también de los dones especiales, el don de lengua y el don de profecía. Si vamos a ir viendo cada uno de estos en esta semana. Los dones espirituales, vamos a comenzar con esos dones espirituales para entender muchos dones, un único dador, y vamos a ver de qué se trata esta parte de la lección, ¿verdad? Muchos dones, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el espíritu es el mismo en 1 Corintios 12:4. ¿Quién otorga los dones espirituales? Allí en 1 Corintios 12:4 al 6 nos dice lo siguiente: hay diversidades de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios en 1 Corintios 12:5, diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en 1 Corintios 12:6 hay diversidades de operaciones, pero Dios es el mismo. Y vamos a ir viendo de qué nos está hablando allí para ayudarnos a comprender la relación entre los dones espirituales y su dador. Pablo usa tres términos para identificarlos, resaltando su diversidad: dones, ministerios y operaciones. Sin embargo, si se dan cuenta, dones, ministerios y operaciones son los dones espirituales. El dador, sin embargo, el dador es uno solo: el Espíritu Santo, el Señor Jesús y Dios el Padre, es decir, la deidad trabajando al unísono en Juan 14:16. Mis queridos, de ninguna otra forma podemos nosotros ser tan semejantes
a nuestro Dios en la creación, ¿verdad? Tres en uno, así como Él es el creador y nos hizo a nosotros. Pero Dios no otorga, mi querido, los dones como lo hacían los dioses greco-romanos en 1 Corintios 12:2. No hay éxtasis ni selección jerárquica de los destinatarios de los dones, como por ejemplo sacerdotisas. Así que allí tienen, mis queridos, muchos dones, un único dador, ¿verdad? Y tenemos que entender que ese dador es Dios, sigue dando esos dones y que no importa, mis queridos, el don que te ha dado, o sea, el ministerio o la operación, pero todas provienen del mismo Dios, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poco más adelante qué nos dice acá. La lección dice que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios da distintos dones a distintas personas? En 1 Corintios 12:7. Vamos a ver, los dones espirituales se utilizan para provecho de la iglesia. Solo Dios sabe qué personas pueden usar un don concreto para alcanzar ese propósito. Ah, mi querido, sumamente importante. Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Tú y yo no lo sabemos. Puedes desear tener ese talento, ese don, pero Dios lo da a alguna gente por alguna razón. ¿Qué dones da Pablo como ejemplo entre los muchos otros que existen? Y vamos a ver lo que dice allí en 1 Corintios 12:8 al 10. Aparece que hay el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. En Romanos 12:6 al 8 habla acerca del servicio, la enseñanza, la exhortación, la dadivosidad, el liderazgo, la misericordia. Y en Efesios 4:11 al 12, apostolado, evangelismo, pastorado y maestría. Mis queridos, muchos dones, un único dador sigue siendo Dios supremo. Muchos miembros, un único cuerpo. Miren, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. Mis queridos, Cristo es uno, así es que se trata esto, con uno, pero que hacen diferentes cosas. Dios es uno, pero cada miembro de la deidad tiene su propia función y cada miembro de la iglesia tiene su propia función. Así la iglesia es una, pero cada componente de ella tiene su propia función como parte del cuerpo de Cristo en la tierra. En 1 Corintios 12:12 al 13. Pablo usa el símil del cuerpo humano como la iglesia para resaltar la unidad en la diversidad, mis queridos, para que se mantenga unido, aunque uno sea el pie y el otro sea la mano, trabajan juntos para hacer el trabajo. El ojo tiene el don de la vista, pero la oreja no. Sin embargo, los dos se complementan al trabajar unidos. Del mismo modo, en la iglesia cada uno realiza su obra en función de los dones recibidos. Mis queridos, si tú tienes el don del canto, me imagino que cantas para Dios, para alabarlo, para glorificarlo. Y puede haber otro que tenga el don de la oración y lo use también para alabar y glorificar a Dios, pero juntos alaban y glorifican a Dios. Esto implica que todos son necesarios, que nadie es mayor que otro, que todos deben preocuparse por el bienestar de los demás y que todos deben de tratar de trabajar por la unidad de la iglesia. 1 Corintios 12:15 al 27. Todos unidos debemos de trabajar por el mismo propósito de ganar almas para Cristo, traer almas a los pies de Cristo. El elemento unificador, miren, es la excelencia del amor. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 12:31. El amor no es un don, sino un camino excelente en 1 Corintios 12:31. Es fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente en Gálatas 5:22. Los dones espirituales solo pueden ser usados adecuadamente mediante el amor. Cuando hay amor, se usa el don correctamente. El don de lenguas sin amor es metal que resuena. El don de profecía, el de ciencia y el de la fe sin amor no son nada. Y el don de la dadivosidad y el del martirio sin amor no sirven de nada en 1 Corintios 13:1 al 3. 1 Corintios 13:4 al 7 proporciona una guía sólida para el comportamiento adecuado en la práctica de los dones. Mis queridos, tremendo que nosotros tengamos la excelencia en todos estos dones viene siendo el amor, ¿verdad? Sin amor es difícil. Lo que hace el amor, miren, es paciente, es bondadoso, se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. Lo que no hace el amor, mis queridos, no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no es rudo. Eso es lo que no hace el amor, ¿verdad? No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad. Así es que esa es la excelencia del amor. Y los dones especiales, mis queridos, el don de la lengua, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla en 1 Corintios 14:13. El énfasis que Pablo hace en el don de lenguas y su uso correcto implica que éste era usado de forma inadecuada por los miembros de la iglesia de Corinto, provocando desorden y confusión en el culto público. En 1 Corintios 14:23, y yo solo me puedo imaginar qué problema habría donde nadie entendía nada, donde se hablaban las cosas sin saber y unos estaban perdidos y era confusión, un caos. El don de lenguas es la capacidad para hablar lenguas humanas o angélicas desconocidas por la persona en 1 Corintios 13:1. Cuando esta lengua no es conocida por el oyente, necesita interpretación, mi querido. Tiene que haber una interpretación de lo dicho, nos dice la Biblia y en Hechos 2:8, 1 Corintios 14:2, 13 al 14 y el 27 al 28. El anhelo de Pablo de que todos hablasen en lenguas ha sido malinterpretado por aquellos que piensan que todos debemos tener ese don. En 1 Corintios 14:5 ya se dan cuenta que el don no es algo que todos tenemos que tener el don de lengua. En realidad, este anhelo incluye a todos los dones. 1 Corintios 14:1, Pablo ya había dejado claro que a cada uno se le da una manifestación, un don especial del Espíritu para el bien de los demás. Un don, mis queridos, no tiene que ser el de lengua. Primera de Corintios 12:7, por lo tanto, no todos reciben los mismos dones, sino que tenemos diferentes dones. O sea, no todos cantamos, no todos predicamos, no todos enseñamos, hay diferentes dones. El don de la profecía, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación en 1 Corintios 14:3. Y no debemos limitar el don de profecía a la predicción de eventos futuros. El uso principal del don de profecía es el de la edificación, la exhortación y la consolación en 1 Corintios 14:3. Pablo resalta este don por encima de otros en 1 Corintios 14, 1, 4 y 22 al 25, pero también exhorta a que sea usado correctamente para no crear confusión, pero hágase todo decentemente y con orden en 1 Corintios 14, 40 y también en 1 Corintios 14, 29 al 33. Y como don característico de la iglesia remanente, tuvo su manifestación especial en la vida y la obra del linaje de White en Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. Pero, ¿cómo reconocer al verdadero profeta? Bueno, mis queridos, hay 4 puntos claros para reconocer al verdadero profeta. Ese profeta solamente lo reconoces de esta forma. Los eventos futuros anunciados, si no son coincidenciales, deben cumplirse. En Deuteronomios 18:22 y Jeremías 28:8-9 y Jonás 4:2. Su mensaje debe concordar con el de los profetas anteriores. Deuteronomios 13:1-3 y Isaías 8:20 tiene que ser similar. Y debe dar testimonio de la encarnación de Jesús en 1 de Juan 4, 1 al 3, y su vida debe estar en concordancia con el mensaje bíblico que predica. Debe de todo esto entrelazarse para que pueda ser un don de profecía correcto, exacto. Mis queridos, en toda la organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darle a los hombres y a las mujeres diversidades de dones. La iglesia es su jardín adornado con gran variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hisopo adquiera las proporciones de un cedro, ni que un olivo alcance la altura de la majestuosa palmera. Muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea para que estas personas las realicen. Si trabajan humildemente, confiando en Él, dones diferentes son impartidos a diferentes personas para que los obreros sientan la necesidad unos de otros. Dios los otorga para que sean empleados en su servicio, no para glorificar a su poseedor, ni para elevar al hombre, sino para exaltar al Redentor del mundo. Deben ser utilizados para el bien de toda la obra y de toda la humanidad para representar la verdad y no con el fin de testificar una falsedad, ¿verdad? Mis queridos,
Que los hombres salgan a trabajar confiando en el Señor y Él irá con ellos, convencido y convirtiendo las almas. Un obrero puede ser un buen orador, otro un buen escritor, otro puede tener el don de la oración sincera y ferviente, otro el don del canto, otro puede tener un poder especial para explicar la palabra de Dios con claridad y cada don se convertirá en un poder para Dios porque Él coopera con el obrero. Dios da a uno la palabra de sabiduría, a otro conocimiento, a otro fe, pero todos deben trabajar bajo la misma autoridad. La diversidad de los dones conduce a una diversidad de operaciones, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo en 1 Corintios 12:6. Que nadie menosprecie los dones supuestamente menores, que todos se pongan a trabajar, que nadie cruce los brazos con incredulidad porque piensa que no puede hacer obras poderosas. Dejen de mirarse a sí mismo, miren a su líder con mansedumbre, sinceridad y amor, hagan lo que puedan. Todos necesitamos la ayuda que podemos recibir de otros. Dios obrará en otras mentes además de las nuestras, y los diversos dones entregados a diferentes individuos deben combinarse para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mis queridos, siempre habrá obstáculos delante de nosotros, pero hemos de seguir a nuestro líder y enfrentar nuestras dificultades en forma unida, tomados de la mano. Mis queridos, sumamente importante esta lección de esta semana, ¿no? Poder entender los dones espirituales y cómo estos afectan nuestra vida diaria y cómo nos ayudan a acercarnos más a la presencia de nuestro Dios y poder traer a otros al pie de Cristo. Oramos. Amante Padre, te damos las gracias porque tú quieres demostrarnos que a través de los dones espirituales puede haber unidad en la iglesia, que debe de haberla, y que tú deseas que seamos uno en Cristo Jesús. Y tú nos ayudas, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ponernos en tus manos, dejar que tú guíes nuestros dones, nuestras capacidades para el engrandecimiento de tu obra. Quédate con nosotros, guárdanos y gracias, Señor, por esta maravillosa lección que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, búsquenme en las siguientes plataformas. Si tienes YouTube, puedes ponerle a mí Joseph Class, mi nombre, y vas a poder ver la lección grabada, puedes verla, puedes leerla, estudiarla. Y también me puedes encontrar en Spotify, Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, allá en sus respectivos buscadores. Usted escribe lección de escuela sabática, comentario. Para todas estas, si usted enciende la campanita, siempre le van a llegar estas lecciones semanalmente. Y mis queridos, como siempre les digo, comparte, comparte, comparte. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, ricas bendiciones.